Señoras y señores, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley Orgánica Constitucional número 17.997, tengo el agrado de presentar ante la comunidad nacional la cuenta pública correspondiente al año 2018. Fue un periodo caracterizado sobre todo por el aumento explosivo de las actividades de esta magistratura. Mientras en los años anteriores solían ingresar al Tribunal Constitucional no más de 250 causas en promedio, emitiéndose unas 100 sentencias anuales, el último año ingresaron más de 1.600 asuntos y se dictaron sobre 750 sentencias. De las 2 sesiones semanales en que funcionaba ordinariamente el Pleno, hemos pasado a sesionar hasta 5 veces por semana, además de las sesiones de cada sala. No fue un año destacable solo en términos de cantidad, también fue un periodo de sentencias muy relevantes y que marcan pautas de futuro, todas ellas dictadas de acuerdo a derecho como manda la Constitución. Esto es, al margen de cálculos políticos pequeños, libre de presiones políticas, sin mirarle la cara a quienes pudieran sentirse favorecidos o perjudicados, con estricto apego a los principios de juridicidad y de equilibrio de poderes en los cuales se funda nuestra República, y con un grado de dedicación y compromiso por parte de todos quienes componen este tribunal, que tiene, lo digo con franqueza, contornos patrióticos. Este tribunal es una instancia jurisdiccional que contempla nuestra constitución política para resguardar la plena vigencia de los principios y preceptos constitucionales de nuestra institucionalidad, particularmente respecto de todas aquellas normas, disposiciones o dictámenes que eventualmente puedan vulnerarla o contrariarla. El Tribunal Constitucional opera tanto por mandato explícito de la ley como a petición de partes. Está completamente exento de afanes protagónicos y nunca en su trayectoria ha cedido a las distorsiones que la cátedra conecta con el activismo judicial. Es más, el lugar que ocupa en la arquitectura institucional lo convierten en un efectivo espacio para resolver conflictos de poder. Entre nosotros, los integrantes del tribunal, nadie está por generarlos y mucho menos por rivalizar con otras instituciones del Estado. En este plano nos asiste la mejor disposición de entendimiento mutuo con otros poderes del Estado. Nuestro único norte es resguardar la efectiva vigencia del Estado de Derecho, y si en este cometido a veces intervenimos en asuntos que la sociedad discute con apasionamiento y vehemencia, es solo para hacer valer los principios y preceptos jurídicos a los cuales hemos jurado fidelidad. Sé que estoy hablando de temas controversiales y polémicos. Sé que detrás de muchas sentencias del Tribunal Constitucional a veces es tanta la cantidad de decepcionados como de satisfechos. Es lamentable, pero nosotros no estamos para contentar a las audiencias, sino para hacer cumplir la Constitución. Voy un paso más allá e invito a los críticos de esta magistratura a evaluar nuestro aporte a la estabilidad del país, no a partir de la última contienda, no a partir de lo que este tribunal decidió aquí o decidió allá, sino a partir del robusto acervo jurídico en materias de derecho público que, con los años, apagadas las vehemencias y las pasiones, disipado el polvo de los debates coyunturales, hemos aportado a la justicia, a la estabilidad y a la moderación de Chile, independientemente de si las posiciones representan intereses del gobierno o de la oposición del momento. Cuando se hace este ejercicio de manera desapasionada, una vez que ha bajado el volumen de la algarabía y las polémicas de circunstancias, creo que el aporte y la función del Tribunal Constitucional pueden ser evaluadas no solamente con mayor equidad, sino también en términos más prudentes y equilibrados. Señoras y señores, una reposada revisión de la labor desarrollada por esta jurisdicción permite sostener este acerto. Asuntos jurisdiccionales. El principio de supremacía de la Constitución, como todos sabemos, implica que las leyes solo pueden contener normas dictadas conforme a ellas. Esto es, que han de armonizar con los principios y valores de la Constitución, especialmente cuando la ley, dice Zagrebelsky, ya no es la expresión pacífica de una sociedad política internamente coherente, sino que es manifestación e instrumento de competición y enfrentamiento social. Esto es parte del juego democrático autónomo. Es un rasgo que algunos lamentarán más que otros y no tiene por qué llamarnos a novedad.
Pero cuando la ley no es pacífica, planteaba el distinguido jurista italiano, nos hallaríamos no ante un acto impersonal, general y abstracto, expresión de intereses objetivos, coherentes, racionalmente justiciables y generalizables, es decir, si se quiere, constitucionales del ordenamiento, sino por el contrario, nos encontraríamos ante un acto personalizado, en el sentido que proviene de grupos identificables de personas y está dirigido a otros grupos igualmente identificables que persigue intereses particulares. La democracia no es autoinmune, es un régimen que, como cualquier otro, ya lo advirtió Aristóteles, es susceptible de corrupción e incluso de transformarse en un totalitarismo. De ahí que las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial hayan contemplado la existencia de un tribunal constitucional encargado de velar que las leyes o proyectos de ley se conformen con la Carta Fundamental, especialmente con el principio de unidad que emana, en el caso chileno, del artículo 1 de la Carta Fundamental y en cuya virtud el bien común y los derechos fundamentales no pueden considerarse como términos antagónicos que lleven a privilegiar a uno y a anular el otro. Usar la ley para menoscabar los derechos de unos en provecho de un sedicente interés general o en beneficio de los derechos de otros, implica desconocer que nuestra Constitución presupone una comunidad nacional, respetuosa siempre de la intrínseca dignidad que le asiste a todos y a cada uno de sus integrantes por igual. Control preventivo obligatorio. En el orden jurisdiccional corresponde partir esta cuenta con las decisiones concernientes al control preventivo obligatorio que estatuye el artículo 93, número 1 de la Constitución Política. Durante el año 2018 ingresaron 20 proyectos de ley sometidos a revisión por este concepto. Al recibir algunos proyectos de ley para su examen de constitucionalidad respecto de ciertos artículos, el tribunal también entró a revisar otros preceptos del mismo cuando le parecieron propios de ley orgánica constitucional. Este ha sido durante años el proceder del Tribunal Constitucional. Y es lógico que así sea, dada la obligatoriedad que tiene este control. Por lo mismo, el cuestionamiento que se ha hecho ahora de estos casos es extemporáneo e improcedente. No nos estamos arrogando poderes que no tenemos, ni estamos, ni mucho menos, en una situación inédita, menos todavía frente al supuesto intento del tribunal por extender sus atribuciones más allá de lo que la Constitución prescribe. En este punto hemos sido muy consecuentes. Apoyándonos en sentencias anteriores, jamás hemos incurrido en duplicidades a la hora de establecer, cada vez que lo hemos detectado, que las materias propias de ley orgánica constitucional no pueden ser resueltas a través de leyes ordinarias. Sentencia Rol 4012. Fue precisamente el caso cubierto con este fallo, generado a partir del proyecto de ley que ampliaba las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor, materia que ya había sido objeto de 2 sentencias anteriores. El proyecto, esta vez, establecía que ciertas controversias debían ser resueltas por los tribunales o en paralelo por este organismo de la administración pública. El Tribunal Constitucional consideró así improcedente esta disposición, atendido que nuestra Constitución dispone de manera muy nítida y tajante que las materias de reserva judicial deben ser conocidas exclusivamente por los tribunales y que no cabe a los organismos administrativos ejercer funciones judiciales de manera alternativa a elección de los justiciables. Siguiendo este criterio, el Tribunal Constitucional examinó y vetó varias disposiciones que traspasaban prerrogativas radicadas en los tribunales al CERNAC. Por muy loable y atendible que sea la causa de la defensa de los consumidores, este bien jurídico no puede entrañar un debilitamiento de la imparcialidad y, por ende, de la probidad administrativa a la hora de resolver conflictos entre clientes y proveedores. El tribunal además declaró que es contrario a la Carta Fundamental y a la doctrina del equilibrio de los poderes públicos que un servicio meramente administrativo reúna tantas potestades que incluso le permitían ejercer funciones cuasi legislativas. Sentencia Rol 5540. Esta sentencia dio curso al proyecto de ley sobre modernización de la legislación bancaria y reviste enorme trascendencia por 3 conceptos. Primero,
porque reitera la obligación de incoar un racional y justo procedimiento administrativo previo a los actos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero que puedan perjudicar a terceros. Segundo, porque declara inconstitucional la norma que prohibía a la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un reclamo planteado por los perjudicados, suspender los actos de la Comisión para el Mercado Financiero. Y tercero, porque recuerda que se requiere autorización judicial, y solo ella, para afectar el secreto bancario. En cada uno de estos conceptos, el tribunal insistió en el respeto al derecho a una tutela judicial efectiva que asiste a todas las personas frente al Estado, según nuestra Constitución. Control preventivo requerido sobre proyectos de ley. Dentro del ámbito del control preventivo de proyectos de ley, ya no obligatorio, sino a requerimiento de parte parlamentaria, que es el que la Constitución prescribe en el artículo 93, número 3, el tribunal conoció de asuntos que establecieron precedentes importantes el año pasado. Solo hubo 3 requerimientos ingresados en el periodo, y ellos fueron declarados admisibles por la unanimidad del Pleno del Tribunal. Este consenso fue revelador y describe que efectivamente estos casos envolvieron una genuina cuestión de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Significaría que las minorías parlamentarias afectadas no vinieron a manifestar su disconformidad con el resultado de una derrota política sufrida en sede parlamentaria o alegar reparos opinables sobre proyectos reclamados. Vinieron en realidad a cuestionar preceptos que a su modo de ver contrariaban la Carta Fundamental, tal como lo habían hecho presente durante la discusión en el Congreso Nacional. Dentro de estos requerimientos cabe destacar la sentencia Rol 5677. Esta sentencia recayó en la revisión del proyecto de ley relativo a libertades condicionales. Fueron los abogados representantes de la Cámara de Diputados y del Senado quienes reconocieron durante los pertinentes alegatos que la cuestión debatida era de linaje jurídico y que debía ser zanjada por el Tribunal Constitucional. La sentencia declaró inconstitucional que el legislador exigiera, en todo caso y sin distinguir, que la obtención de la libertad condicional quedara supeditada siempre a un arrepentimiento público del hechor, en circunstancias que la justicia y racionalidad, que han de informar a todo proceso administrativo o judicial, indican que la ejecución de las penas y el acceso a eventuales beneficios no puede quedar asociado a penalidades distintas a las establecidas originalmente por las propias sentencias condenatorias. Control requerido sobre decretos supremos. Conociendo de reclamos parlamentarios contra decretos supremos, acorde con el artículo 93, número 16 constitucional, esta magistratura acordó 2 sentencias de especial trascendencia. Sentencia Rol 4757. Esta sentencia validó la facultad y obligación constitucional que tiene el presidente de la República para regular y ordenar el ingreso al país de ciudadanos de Haití, que estaban entrando en grandes cantidades en calidad de turistas. Pese al reclamo planteado por algunos parlamentarios en orden a que se estarían cometiendo una diferencia arbitraria en contra de estas personas, el Tribunal Constitucional sostuvo que nuestra legislación permite a las autoridades fijar normas para enfrentar flujos migratorios irregulares y que, en el caso concreto, las medidas adoptadas en ningún caso eran desproporcionadas o contradictorias con nuestras leyes o en contra de nuestra tradición de apertura al extranjero. Sentencia Rol 5572. Esta sentencia también tuvo alcances clarificadores, porque dejó sin efecto un precepto reglamentario que restringía el derecho constitucional a ejercer la llamada objeción de conciencia institucional para practicar abortos. La restricción del decreto reglamentario original afectaba a las entidades privadas que suscribieran convenios de atención con el Estado. El Tribunal Constitucional la removió, anteponiendo al criterio del reglamento el valor de la autonomía y la libertad de asociación que consagra nuestra Constitución a favor de los cuerpos intermedios de la sociedad. Es una sentencia que describe con exactitud el poderoso alcance que estos principios constitucionales tienen en nuestra realidad.
Cabe hacer presente que esta sentencia fue muy coherente con otra anterior del mismo tribunal, la sentencia Roll 3729, que había declarado inconstitucional la prohibición que se quiso imponer a las instituciones privadas de salud para oponer la mencionada eximente legítima. Sentencia Roll 4727. Con esta sentencia, el tribunal resolvió por primera vez en su historia un conflicto entre el presidente de la República y el Contralor General de la República, a raíz del trámite de toma de razón, de conformidad con el artículo 93, número 9 de la Constitución. En la especie, esta magistratura consideró que el Contralor General actuó conforme a derecho al representar por inconstitucional un decreto promulgatorio que no se ajustaba a una anterior sentencia de esta magistratura, la sentencia Roll número 4012. Las sentencias del Tribunal Constitucional gozan del mismo imperio que posee la Constitución, y por eso se falló que quedaba a firme la representación del Contralor que así lo declaró. Requerimientos de inaplicabilidad. Durante el año 2018 ingresaron 1.618 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se dictaron 714 sentencias definitivas en esta materia. Los ingresos de inaplicabilidad corresponden al 97,29% del total de los ingresos del Tribunal Constitucional, 1.663 causas en total durante esta anualidad. Algunas sentencias importantes, sentencias Roles número 3.519 y 3.628. A través de estos fallos, el Tribunal Constitucional estableció que la prohibición del Código Sanitario de practicar la profesión médica o de tecnólogo médico dentro de un establecimiento de óptica carecía de justificación jurídica. Se consideró que esta disposición contravenía el artículo 19, número 2 de la Constitución, que asegura que ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias para el ejercicio de una profesión o actividad lícita. Sentencias Roles números 3.570 y 3.702. Estas dos sentencias reprobaron la juridicidad de una norma de la Ley de Compras Públicas que impide por 2 años, automáticamente y sin forma de juicio, la celebración de contratos con el Estado a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, cualquiera sea la gravedad de la infracción y aunque los infractores hayan cumplido la respectiva sanción. Aun cuando pueda entenderse el sentido de este precepto, el tribunal reprobó la desproporción existente entre la infracción cometida y la magnitud de la sanción establecida. Consideró además que la falta de un procedimiento racional y justo agravaba la inconstitucionalidad de esta disposición. En los casos sometidos al conocimiento del tribunal, los afectados eran 2 instituciones de prestigio, las Universidades Católicas de Chile y de Chile, y era evidente que el veto sobre ellas empobrecía la oferta de proveedores a los cuales el Estado acude para externalizar la realización de consultorías, estudios y servicios. Sentencia Roll 3.853. En este fallo, el Tribunal Constitucional hizo efectivo el criterio que ya venía perfilando en anteriores pronunciamientos, especial pero no únicamente en sentencia Roll 2926 del año 2015, en cuanto a que los funcionarios públicos, en la medida que se encuentren afectos al estatuto administrativo, conforme al artículo 38, inciso primero de la Constitución, no les es aplicable el régimen laboral del Código del Trabajo, en particular respecto a las indemnizaciones a que puede dar lugar una acción de tutela laboral. Lo que esta magistratura viene representando es que de una norma legal ordinaria, como lo es el artículo primero del Código del Trabajo, que prevé solo su aplicación supletoria a los funcionarios públicos, no puede derivarse una competencia para los tribunales del Poder Judicial, por ser esta materia propia de ley orgánica constitucional, según el artículo 77 de la Carta Fundamental. Vale decir, el Tribunal Constitucional no ha dicho, ni podría decir, que los servidores estatales carecen de derechos, o que no procede respecto a ellos la protección por los tribunales competentes del Poder Judicial. Lo que ha objetado es que por la vía de una acción laboral
obviemos o nos saltemos el régimen constitucional y legal que tiene específicamente la función pública. Los derechos y deberes legales que asume el Estado en relación con sus empleados configuran un estatuto autónomo e integral, donde se cruzan normas de distinto rango jurídico que debemos reconocer y respetar. El tribunal considera inaceptable diluirlas todas en un fondo común que no le toma el peso a la jerarquía específica que tienen y al hecho de que no procede el pago de indemnizaciones que por esta vía se están obteniendo, al no existir una ley expresa de iniciativa exclusiva del presidente de la República que contemple este cuantioso gasto conforme manda la Constitución. Son muchas las instituciones públicas amenazadas a distraer recursos para pagar estas indemnizaciones e incluso jueces del trabajo quienes están solicitando pronunciamientos análogos del Tribunal Constitucional. Entre la dictación de este fallo y el 11 de abril de 2019 han ingresado a este tribunal 52 causas por este motivo, 11 de ellas deducidas por jueces del trabajo, que comprometen un total de casi 4.500 millones de pesos para el erario nacional. Sentencia Roles 3.150 a 4.627. Durante el año 2018 se dictaron 10 sentencias definitivas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las denominadas causas por derechos humanos, comenzando con la Rol 3.150 el 22 de mayo y terminando con la causa Rol 4.627 de fecha 11 de diciembre de 2018. De estas sentencias, en 7 casos se rechazaron los requerimientos. En 2 de ellos se acogieron parcialmente y uno fue acogido en su totalidad. Tras los avances experimentados por el derecho procesal constitucional en Chile y en el mundo civilizado entero, a nadie puede serle negado el amparo de la Constitución frente a las leyes que estiman arbitrarias, como tampoco negarle el debido proceso ante esta jurisdicción, propiciando procesos tan sumarísimos que en definitiva hagan ilusorio el derecho a una tutela judicial efectiva. Si el Tribunal Constitucional ha tardado un poco más de 200 días en resolverlos, confío se entienda que ello se debe a que hemos debido examinar procesos criminales complejos y voluminosos que llevan años, aún décadas, tramitándose en los juzgados respectivos. Asuntos administrativos. Nombramiento de nuevos ministros del Tribunal Constitucional. Durante el año 2018 cumplieron sus periodos como ministros de esta magistratura 2 de sus expresidentes, el señor Carlos Carmona Santander, quien cesó el 9 de abril, luego de 9 años en el cargo, y la señora Marisol Peña Torres, quien se desempeñó por 12 años en esta magistratura, hasta el día 10 de junio de 2018. La Corte Suprema, el 25 de junio de 2018, conforme a lo dispuesto en la letra C del inciso primero del artículo 92 de la Constitución, eligió a la abogada señora María Pía Silva Gallinato como ministra del Tribunal Constitucional, en la vacante dejada por la ministra señora Peña. El martes 3 de julio de esta anualidad tuvo lugar la ceremonia de juramento de la nueva ministra señora Silva. Solo 2 semanas después, el día 30 del mismo mes y año, se llevó a cabo la ceremonia de juramento del nuevo ministro de esta magistratura, señor Miguel Ángel Fernández González. El magistrado llega a este tribunal luego de ser designado por el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, conforme a lo dispuesto en la letra A del inciso primero del artículo 92 de la Constitución Política de la República. El Tribunal Constitucional se complace en recibir a estos 2 nuevos ministros, destacados académicos y abogados con vasta experiencia profesional. Relaciones con otras cortes o tribunales constitucionales. En un hecho que honra al país entero, entre los días 7 y 9 de mayo del año pasado, visitó nuestra sede la Corte Constitucional Federal de Alemania. Se trata probablemente de la más prestigiosa jurisdicción constitucional del mundo entero. La delegación estuvo encabezado directamente por su presidente, profesor doctor Andreas Voskuhle, y contó también con la participación activa de su vicepresidente, doctor Ferdinand Kirchhoff, así como de los magistrados doctores Johannes Massing
Yvonne Hott, Sibyl Kesa-Wulf y Christian Langelfer. Por la importancia y significación de estos distinguidos visitantes, por la generosidad y alta calidad de las experiencias transmitidas, así como por la amistad institucional trabada durante las extensas jornadas de trabajo realizadas desde el Tribunal Constitucional chileno, el más antiguo de América, les reiteramos nuestro sincero agradecimiento. El 23 de julio del año pasado tuvimos el honor de recibir en esta magistratura al magistrado de la Corte Constitucional de Italia, señor Francesco Viganò, oportunidad en que dictó una magnífica charla sobre el activismo judicial y la deferencia al legislador. El siempre estimado y justamente valorado por nosotros Tribunal Constitucional de España se hizo presente a través del magistrado don Fernando Valdés del Rey, quien expuso sustanciosamente sobre la justicia constitucional de España en la sala de pleno de esta magistratura el día 19 de octubre. Dios mediante, en julio del presente año recibiremos una delegación del Tribunal Constitucional de España, repitiendo así la experiencia que tuvimos con nuestro homólogo de Alemania. Finalmente, como invitado especial, el Tribunal Constitucional de Chile participó en el J20, la Conferencia Judicial de las Altas Cortes del G20, actividad realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 8 y 10 de octubre, oportunidad en la que, junto con el ministro señor José Ignacio Vázquez, expusimos sobre la ley fundamental y el Tribunal Constitucional, en el tercer panel titulado Fortaleciendo el Estado de Derecho. Reformas constitucionales. Al entrar en este acápite, necesariamente esta cuenta debe hacerse cargo de críticas y apreciaciones políticas planteadas en diversos espacios de discusión pública a raíz del desempeño de esta magistratura. Por cierto, estas percepciones son enteramente legítimas y no nos sorprenden. Es más, las sentencias del Tribunal Constitucional pueden y deben ser objeto de críticas, más todavía cuando estos veredictos no son susceptibles de recurso alguno. Siendo así, el escrutinio público y la crítica especializada resultan indispensables. Créanmelo, prestamos como tribunal la mayor atención y tenemos un grado de aprecio mayor al seguimiento del trabajo que realizamos y también al análisis que efectúa la cátedra de nuestros veredictos. Es más, una necesaria autocrítica sugiere que las sentencias de todos los tribunales, no solo las del Tribunal Constitucional, deben ser coherentes en sus razonamientos internos, consistentes con los demás fallos recaídos en la misma materia y oportunos. Sin embargo, conviene no perder de vista el contexto de los cuestionamientos. Desde que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una parte del proyecto de ley sobre educación superior por ser discriminatoria contra ciertos estudiantes en sentencia Roll 2935 de 2015, también desde que poco tiempo después corriera igual suerte parte de la reforma laboral por afectar el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con entera libertad en sentencias Rolls 3016 y 3026 del año 2016, así como poco después de dictar otros fallos referidos en nuestras dos últimas cuentas públicas, la del año antepasado y la de este último ejercicio, hemos advertido la reacción de un sector político que, secundado por círculos de abogados afines e inconformes con estas sentencias, coloca al Tribunal Constitucional al lado de las instituciones sin legitimidad democrática. Se dice que es una tercera cámara legislativa y, a mi modo de ver, resulta también evidente que no lo es. Se afirma, y yo respeto esta apreciación sin necesariamente compartirla en su totalidad, que sería una institución necesitada de reformas desde su base para reducir, entre otros efectos, sus funciones y competencias. La primera iniciativa en el sentido señalado fue presentada en enero de 2017 por parlamentarios del Partido Comunista. En general, incluso antes de entrar al fondo del tema, me parece injusto que no se pondere con serenidad el hecho que el Tribunal Constitucional haya sido llamado a dirimir delicados conflictos y que en vez de eludirlos haya honrado el deber de inexcusabilidad que pesa sobre todos los jueces, zanjando las distorsiones y vacíos conforme a derecho. No pedimos más reconocimiento que este y la admisión
que ninguna de estas sentencias puede tacharse como contraria a la Constitución o por debajo de los estándares internacionales que evalúan con bien a Chile, frustraciones políticas al margen, como un Estado de Derecho en forma y en pleno funcionamiento. Ahora bien, sin anticipar juicios respecto a temas que eventualmente podríamos tener que resolver en el futuro, conforme al artículo 93, número 3 de la Carta Fundamental, parece útil formular algunas precisiones. Primero, la idea de un tribunal constitucional como órgano de control de las leyes a objeto que se conformen con la Carta Fundamental no corresponde a un capricho ni a un subterfugio político. Es una iniciativa que recibió universal reconocimiento a raíz de la experiencia totalitaria que en Alemania había puesto de manifiesto cómo las leyes de un gobierno electo democráticamente pueden vulnerar los derechos y acabar destruyendo el propio Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, a nuestro modo de ver, no es contramayoritario ni promayoritario. Su cometido esencial consiste en velar que las leyes se ajusten al Estado de Derecho previsto en la Carta Fundamental, con independencia de los quórum que se exigen para acordarlas. Segundo, 3 precisiones sobre el control de constitucionalidad de las leyes en Chile. 1. Este control fue estatuido por la reforma constitucional de 1970, la que creó el tribunal y le otorgó el control preventivo sobre los proyectos de ley. 2. Fue la reforma constitucional del año 2005 la que extendió este control a la fase posterior, una vez que los proyectos ya se han convertido en leyes que están siendo aplicadas. 3. Por lo mismo, la existencia y competencia del Tribunal Constitucional derivan de sendos perfeccionamientos de nuestra institucionalidad jurídica, decididos en momentos de alto consenso y en plena vigencia de nuestro régimen democrático. Tercero, la mayoría de las materias que deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales y que por ende deben ser revisadas preventivamente por el Tribunal Constitucional obedecen a exigencias impuestas después del año 1990, en democracia. Tal como subrayamos en la cuenta del año pasado, las materias que el constituyente ha encargado de desarrollar a leyes orgánicas constitucionales no son solo aquellas indicadas en el texto original de la Carta de 1980. Con posterioridad a 1990, restablecida plenamente la democracia, se han añadido varias otras que también han de responder a estándares supramayoritarios. Incluso, quien lea el texto constitucional vigente al día de hoy, observará que hay 80 materias remitidas a leyes orgánicas constitucionales, 23 de ellas vienen exigidas desde 1980 y 57 fueron introducidas con posterioridad a 1989. Cuarto, las leyes orgánicas constitucionales generalmente se refieren a la organización, funciones y atribuciones de entidades con rango constitucional, en cuarto lugar, materias que una vez que entran en vigencia, a posteriori resultan difícilmente judicializables. Al no existir entonces la posibilidad de una gestión judicial pendiente a su respecto, sería imposible entrar a revisarlas después a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Una ley inconstitucional del Congreso Nacional o una ley relativa a los propios partidos políticos que excediera, por ejemplo, el campo de acción que les fija la Constitución o concediera privilegios a unos en desmedro de otros, quedaría inmune, alterando indefinidamente la vida política y sin ninguna posibilidad de encauzamiento. Quinto, el control preventivo de los proyectos de ley requerido por las minorías parlamentarias configura un mecanismo determinante para la consolidación de la democracia y para hacer eficaz el deber que recae sobre todas las autoridades de garantizar el orden institucional de la República, conforme manda el artículo 6 de la Carta Fundamental. Incluso, si la actuación de la mayoría se considera contraria a la Constitución, la minoría no solamente tendría el derecho, sino incluso la obligación de reclamar, tal como lo ha señalado en algunas oportunidades el propio Tribunal Constitucional Federal alemán. Sexto, un análisis desapasionado de la jurisprudencia constitucional permite advertir la utilidad que para el Estado de Derecho representa este mecanismo de control preventivo, al impedir que se consoliden situaciones al amparo de leyes inconstitucionales. La experiencia demuestra que la capitulación
ante los espacios libres de derecho o la ilicitud calculada resultan irremontables cuando se elimina o se coacciona a los órganos de control jurisdiccional. Sobrepásese de esta forma los tribunales y asistiremos no solo al otoño del derecho, sino también al asentamiento de toda clase de tropelías y a disociaciones flagrantes de la propia conciencia jurídica nacional. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no puede oponerse a las reformas constitucionales desde el momento en que las reglas para producirlas son parte del mismo texto fundamental. Los altos quórum que se exigen al efecto en el artículo 127, inciso segundo de la Carta, igual al que se requiere para reformar el capítulo 1 sobre bases de la institucionalidad y el capítulo 3 de la Constitución sobre derechos y deberes constitucionales, indican, sin embargo, que tales mejoras no pueden obedecer a la improvisación, al apuro ni al desagrado frente a sentencias determinadas. No es el Tribunal Constitucional en cualquier caso el llamado a determinar en su mérito la forma y los mecanismos específicos con los cuales el sistema político quiera resguardar la vigencia de nuestra Carta Fundamental y la coherencia del entramado jurídico que descansa en ella. Quienes tenemos el honor y la responsabilidad de haber sido convocados a esta instancia jurisdiccional, tenemos una lealtad básica a nuestra Constitución y a los principios del derecho que la inspiran, y un mandato que es tremendamente claro. Es el que hemos cumplido y que seguiremos cumpliendo en el marco que nos plantea tanto la Carta Fundamental como las normas de nuestra propia institucionalidad. Este trabajo persistente no ha estado libre de incomprensiones ni tampoco de violencias. Lo he dicho en otras instancias y lo reitero en esta oportunidad. Ni los ataques violentos, ni las críticas inmoderadas, ni las incomprensiones, ni las pequeñeces nos desviarán de nuestra responsabilidad. Tenemos un claro mandato de cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución en un amplio espectro de situaciones, alcances e incidencias. Nos complace saber que hemos contribuido a equiparar la cancha, a delimitar con mayor precisión la esfera de acción de los distintos poderes del Estado y, lo que es más importante, a perfeccionar nuestro régimen jurídico y la democracia, porque ambos no solo son rótulos o unas etiquetas del sistema político, sino también un derecho, una oportunidad, una realidad que debe estar presente en la vida y en las esferas de la actividad de todos los chilenos. Señoras y señores, desde el Tribunal Constitucional formulamos votos para que los poderes del Estado alcancen acuerdos sobre aquellas materias que en la actualidad respecto de esta magistratura separan a las fuerzas políticas. El Tribunal Constitucional no está en la contingencia y hemos sido reiterativos en explicar que lo que un día parece perjudicar a un sector político, al día siguiente ese mismo sector lo agradece. Los escenarios del juego político siempre son cambiantes. Lo que no es bueno que cambie tanto son los pilares en que reposa el funcionamiento de las instituciones. El ideal es contar, pues, con un marco razonable de estabilidad normativa, porque es en la estabilidad donde la juridicidad y la democracia encuentran sus mejores oportunidades para perfeccionarse. Como tribunal que somos, nosotros no estamos para banderizarnos en debates políticos, sino para lograr que los derechos que nuestra Constitución reconoce a todos se respeten como es debido, al margen de las creencias, de las convicciones, de la posición en la sociedad o de las ideas políticas que tengan las personas. Permítanme, al concluir esta cuenta pública, agradecer a quienes se desempeñan en el Tribunal Constitucional. Es de toda justicia hacerlo. Los crecientes volúmenes de trabajo que hemos estado absorbiendo han representado un arduo desafío organizacional y gracias tanto al compromiso de nuestros colaboradores como la incorporación de nuevos procesos de gestión, el trabajo interno del tribunal discurre con eficiencia y en completo orden. Muchas gracias.